Como iglesia, cuando hablamos de misiones, queremos y pensamos, hermanos, en que el misionero, a la parte donde va, queremos que el misionero impacte. Y muchas veces, hermanos, decimos, bueno, vas a una ciudad, ¿verdad?, de 1 millón de personas, de 2 millones de personas, y queremos, ¿verdad?, que el misionero impacte una ciudad tan grande. Pero ¿sabe cuál es lo absurdo, hermanos, de una iglesia así? Mire, por lo menos voltee y vea cuántas personas somos aquí. Somos alrededor de 25 personas aquí. Y 25 personas, hermanos, no podemos impactar una ciudad como El Mante de 180,000 personas más o menos. 120,000, póngale. Como iglesia no podemos impactar, hermanos, una iglesia, una ciudad tan pequeña como esta. Y eso es lo absurdo, hermanos. Cuando pensamos en un misionero, ¿verdad? Dice, lo vamos a apoyar, lo vamos a enviar, pero queremos que ese misionero llegue a tal ciudad y que impacte luego llegando a la ciudad o la parte donde va, pero nosotros, hermanos, como iglesia no lo estamos haciendo. Dios espera, hermanos, de su pueblo que impacte. Ahora, mire, no necesitamos mucha teología. Muchas veces, hermanos, no queremos compartir con el vecino, compartir con el compañero de escuela, con el compañero de trabajo. No queremos compartir el evangelio porque decimos, es que yo no sé mucha Biblia. Es que yo no sé, ¿verdad? Ni siquiera muchos textos que hablen del evangelio. Pero, hermanos, la verdad es que no necesitamos tanto. La Biblia nos habla de un endemoniado en un sepulcro, ¿verdad?, de Gadara, donde el Señor llega, impacta su vida, lo transforma, lo salva, lo transforma, y dice la Biblia que cuando Jesús se va de ahí, dice la Biblia que aquel hombre quería ir con él. Y dice que lo envía, ¿verdad?, a su gente, a los suyos, a su pueblo, y dice, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo creo, hermanos, que Dios ha hecho muchas cosas en nosotros y con nosotros. Dios nos ha salvado y nos ha transformado, hermanos. Entonces no necesitamos saber tanto, ¿verdad? Mientras sepamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos ha salvado y cómo lo ha hecho, a través de quién. Con eso es que podemos dar testimonio, hermanos, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Mire el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, aquí vemos las características de este hombre. Dice que era piadoso, temeroso de Dios. Dice que era muy generoso, ¿verdad? Dice que hacía muchas limosnas, y dice que oraba siempre. Y hasta aquí, hermanos, pensaríamos, ¿verdad?, que este hombre ya tenía resuelta su vida espiritual. Si hasta aquí se quedara la historia, hermanos, pensaríamos, ¿verdad?, que ese hombre ya tenía ganada, hermanos, su salvación, ¿verdad? Si todo terminara hasta ahí. Pero Dios va más allá, hermanos. Si todo terminara aquí, hermanos, ¿sabe? Tendríamos que ponernos a pensar, hermanos, que Dios tiene un récord de cada peso que hemos dado para la obra misionera. Y cuando vemos eso, hermanos, muchas veces pensamos, ¿verdad? ¿A poco a Dios le interesa lo que hago con mi dinero, verdad? ¿A poco a Dios le interesa cómo administro mi dinero? Y la verdad es que sí, hermanos, a Dios le interesa cómo administramos cada peso que Él nos da. Porque todo lo que tenemos Él nos lo ha dado, hermanos, y a Dios le interesa cómo lo administramos. Entonces no deberíamos de pensar, hermanos, de esa manera. Dice el versículo 3, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ve cómo Dios le interesa cada peso que entra en nuestra bolsa, cómo lo administramos, qué hacemos con ello.
Luego sigue diciendo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Lo primero que quiero que veamos aquí, hermanos, es que Dios es un Dios misionero y que Dios sigue obrando entre los no alcanzados. Muchas veces, hermanos, mire, pensamos que somos indispensables en la obra de Dios. Pero la verdad, hermanos, que el único indispensable es Dios. Él sigue obrando entre los no alcanzados. Antes de que fuera Pedro, antes de que le dijera que mandara por Pedro, Dios ya estaba obrando entre Cornelio y su gente, hermanos, en la vida de Cornelio y su gente. Este hombre, hermanos, tenía una sed espiritual. Esto nos enseña, hermanos, que en el corazón de cada hombre hay una gran necesidad de Dios. ¿Sabe? Cada hombre, hermanos, cada hombre es un adorador por naturaleza. Dios puso eso en el corazón del hombre, hermanos. El que busquen tener una relación personal con Dios. Tristemente el hombre busca, hermanos, adorar a cualquier tipo de Dios. La Biblia dice que no hay, hermanos, quien busque realmente al Dios de la Biblia. Su sed espiritual, hermanos, nos enseña este pasaje que lo llevó a este estilo de vida. Dice la Biblia que era generoso. Seguramente, hermanos, él como centurión, ¿verdad? Dice que tenía así hombres a su cargo. Tal vez, hermanos, él no era abusivo con ellos. Era un hombre íntegro, un hombre de paz, un hombre recto. Pero era un hombre, hermanos, que por ser generoso tal vez pensaba, ¿verdad?, que estaba agradando a Dios. ¿Sabe? Lo que vemos en estos versículos del 1 al 8 nos enseña, hermanos, que Dios no se limita a un templo. El peor error que podríamos cometer, hermanos, como creyentes, es el de pensar que hoy venimos a encontrarnos con Dios aquí. Porque Dios está en todos lados, en todos lugares. Él es omnipresente, hermanos. Por lo tanto, usted y yo como sus hijos deberíamos buscarle cada día y deberíamos encontrarnos con Él cada día. Dios no se limita, hermanos, a un lugar, a un templo. Pensar, hermanos, que venimos a encontrarnos con Dios es el error más grande que cometemos como creyentes. La Biblia nos enseña que Cornelio estaba en su casa, hermanos, que ahí él hacía oración. Que él ahí, desde ahí, hermanos, dice que daba limosnas, ¿verdad?, para los pobres. Eso nos enseña, hermanos, que Dios sigue obrando en todo lugar donde menos nos imaginamos. Así que, hermanos, ¿sabe una cosa? Deberíamos de ponernos a pensar que Dios sigue obrando y que Dios, hermanos, realmente Él sigue obrando y que no somos indispensables en su obra. Si Él nos está usando, hermanos, si Él nos usa es por su gracia. Y los más beneficiados, hermanos, en que Dios nos use somos usted y yo. Porque Él va a seguir obrando entre los no alcanzados con o sin su ayuda. Pero Él quiere usarle a usted y quiere usarme a mí, hermanos. En segundo lugar, hermanos, mire el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En segundo lugar, hermanos, Dios sigue obrando en el corazón de sus siervos. Cuando
Los misioneros, hermanos, llegan a otro país, comienzan a conocer a Dios de una manera diferente. ¿Sabe? Dios no está atado, hermanos, a una denominación. Dios no tiene denominación. Dios no es bautista, Dios no es presbiteriano. Dios no está atado, hermanos, a una denominación. Él es soberano. Él gobierna sobre su pueblo. Él sigue llevando su plan, hermanos, un plan de redención a través de Cristo Jesús. Pero cuando Dios, hermanos, toma a sus siervos y los lleva a otro lugar, déjeme decirle esto, que no lo hace, hermanos, porque ya están en un nivel superior, que ya no pueden crecer más, no. Cuando Dios toma a sus siervos, hermanos, los toma, los lleva a otro lugar, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos sigan creciendo. Es lo que Dios estaba haciendo aquí en la vida de Pedro. Y aquí, hermanos, vemos un encuentro transcultural. Mire lo que sigue diciendo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba que en la visión, le dijo el Espíritu: y aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces ellos dijeron: el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos, hermanos, un encuentro transcultural en este capítulo. La persona que se enfrenta, hermanos, a las decisiones más duras es Cornelio. Perdón, no es Cornelio. El que se enfrenta a las decisiones, hermanos, más difíciles es Pedro. Pedro conocía a Jesús de una manera, y aquí lo comienza a conocer de una manera diferente. ¿Sabe? Hace como 2 meses, cuando empezamos el tema que vamos a terminar la próxima semana, les hablaba de algunos pastores que he estado viendo algunos testimonios. Hay un pastor en Jordania. Él fue, misionero en Jordania. En esta charla que tiene con la persona que lo está entrevistando, dice: mira, yo estuve 20 años como misionero, como pastor, dice, en Brasil, 20 años, dice, en una iglesia bautista en Brasil. Dios me llama, vengo a Jordania. Dice, y yo tenía, ¿verdad?, durante 20 años una idea de las tierras bíblicas, de las culturas bíblicas. Y yo tenía una idea, dice, pero cuando llegué aquí a Jordania y comencé a caminar por las tierras bíblicas, dice, mi perspectiva cambió. Mi manera de ver las cosas cambió. Dice, ahora estudio, la Biblia desde la geografía bíblica. Dice, ¿sabes? He tenido que cambiar, no mi doctrina, dice, sino mis prácticas. Dice, ¿por qué? Porque aprende a ver uno la Biblia de manera diferente. El hermano Heriberto Hernández, ¿verdad?, que está en Kurdistán, él decía, ¿verdad?, que los primeros 3 años, hermanos, de estar ahí con los kurdos, dice, yo no entendía la cultura, no entendía la lengua, no entendía sus prácticas, dice, no entendía nada. Los primeros 3 años fue de una
depresión tremenda al no conocer nada. Ahora no solamente habla el español, el inglés. Ahora dice que habla el kurdo y el árabe, ¿verdad? Y está haciendo una obra muy bonita ahí. De hecho, se estaba diciendo, ¿verdad?, que por ciertas cosas, dice, yo sueño con tener un orfanato. Abrir un orfanato, dice, por cuestiones legales. Dice, no puedo, pero dice, ya he aprendido que con Dios no puedo decir que no se puede. Dice, sigo soñando con un orfanato, pero sabe, hay cambios, hermanos. Cuando un misionero va, se tiene que adaptar a los nuevos cambios. Es por eso, hermanos, que debemos orar por los misioneros. Ellos se encuentran en un cambio transcultural y por eso siguen creciendo espiritualmente. El campo misionero, hermanos, cultiva humildad en los misioneros, los cuales deben adaptarse a la cultura, adaptarse al idioma, al clima, hábitos, comidas. Pero sabe, aún en medio de eso, Dios sigue obrando en el corazón de sus siervos. El apóstol Pedro, hermanos, tenía sus convicciones. Y cuando vemos la vida del apóstol Pedro, hermanos, nos damos cuenta que era un hombre impetuoso, que hablaba, ¿verdad?, lo que sentía al momento. Y aquí lo podemos ver en el versículo número 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común. Los judíos no podían juntarse, ¿verdad? Les dice, era abominable acercarse a alguien que no era judío. Y él, hermanos, se está adaptando a un cambio. Él estaba mostrando sus convicciones, pero Dios, hermanos, en medio de ello le estaba mostrando cuáles eran sus propósitos. Dios le revela estando en Jope cómo y dónde debería de hacer la obra misionera. No me acuerdo, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Fuimos a Ciudad Valles con los jóvenes y un pastor, ¿verdad? Al ver el calor, en esa fecha estábamos como a 50 grados ahí en Ciudad Valles. Y platicando con este pastor me dice, Diego, si algún día Dios te llama a Valles, dice, yo te apoyo. Ok, le digo, y si Dios lo llama a usted, yo lo apoyo. Y dice, no, Dios no me llama. Dios no me llama a Ciudad Valles, dice. ¿Por qué no? Dice, no. Y yo creo, hermanos, que cuando Dios llama a algún lugar, Dios obra en sus siervos para que se adapten a todo lo que se tengan que adaptar. Porque es Dios quien capacita, hermanos. Amén. De hecho, hermanos, ¿verdad? Yo no sé qué quiere hacer Dios. Yo, semanas pasadas les he comentado, ¿verdad? No me muevo hasta que Dios me llame. Y sabe, esta semana recibí una llamada. El hermano Noé está haciendo un proyecto junto con otros 8 o 9 pastores de Guanajuato. Un proyecto, hermanos, a los drogadictos, ¿verdad? Y están juntándose, están formando un proyecto y me hablaron entre semana. Y pues ellos saben, hermanos, lo que pasó, lo que fui en mi vida pasada, ¿verdad? Los cambios que Dios ha hecho en mí, cómo Dios ha obrado, y platicaron conmigo, me invitaron al proyecto, ¿verdad? Y pues me invitaron, hermanos, a estar participando y por lo menos, ¿verdad?, estar yendo cada 15 días a León, a Guanajuato, pasar tiempo ahí con las personas, los jóvenes, ¿verdad?, que están en estos centros de rehabilitación, discipulados, a estar predicando en las iglesias, ¿verdad?, de los hermanos. Casi todos los hermanos que están ahí en Guanajuato son egresados, hermanos de aquí del seminario, ¿verdad? Y ellos me conocen y pues el hermano Noé, ¿verdad? Al conocer el trasfondo me invitó y me dice, pues piénsalo, óralo y platícalo con la iglesia. Y pues voy a platicar, ¿verdad? Voy a hablarlo con la iglesia, voy a orar y platicarlo especialmente con Dios,
porque siempre he dicho, yo no me voy a mover hasta que sea Dios, hermanos, el que me mueva, ¿verdad? Y pues les pido que oren, ¿verdad?, por ello, para que sea Dios, hermanos, y no tome yo una decisión equivocada y pase algo que no tenga que pasar. Entonces, Dios es el que capacita, hermanos. Entonces vemos aquí, seguimos viendo lo que está haciendo Pedro, hermanos, pero, ¿sabe? Lo que podemos notar en estos versículos es que la barrera cultural no es una barrera, hermanos, para el avance de la obra. Por más cambios que tenga que hacer uno, hermanos, yo creo que Dios siempre obra y Dios siempre capacita. El estrés, hermanos, al cual, ¿verdad?, son sometidos los siervos de Dios en estos cambios, pues es constante en su vida, hermanos. Entonces hay que orar siempre, siempre por ellos. Pero también, mire, quiero que veamos el versículo 30 aquí. Dice el apóstol Pedro, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hermanos, Dios ya está obrando antes que el misionero llegue. Antes que Pedro llegara, hermanos, a Cesarea, Dios ya estaba preparando a su pueblo ahí en Cesarea. ¿Sabe? Yo no sé, el hermano aquí presente, ¿verdad? Va a Durango, hermano. Va a Durango, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Antes de que él llegue ahí, yo creo que Dios ya está obrando y Dios ya está preparando su pueblo en ese lugar. Y a cada lugar, hermanos, a donde se piensa enviar a alguien, Dios ya está obrando, hermanos, porque Dios sigue levantando pueblo. Allí en Hechos, hermanos, mismo el libro de Hechos, ¿verdad? Dice la palabra que Pablo estaba siendo perseguido, que Pablo, hermanos, estaba siendo acosado constantemente y Pablo tenía pensado salir de esa ciudad. Y dice la palabra que el Espíritu le habló y le dijo, mira Pedro, ahora habla y no calles porque yo todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y hermanos, Dios siempre está obrando. Ahora en la UPBN pasada, el hermano David Barraza nos comentaba, ¿verdad?, que él está ahí en Matlapa, ¿verdad? Y dice que él pensaba moverse e internarse más en la sierra. Y dice que había un pueblito al cual no quería llegar, porque dice que hay muchas iglesias de estas unicitarias, ¿verdad? En iglesias de solo Jesús. Solo creen en Jesús, no creen ni en el Padre ni del Espíritu Santo, solamente creen en Jesús. Y dice que todo este pueblo está lleno de iglesias así. Y dice que, pues como quiera, entró, ¿verdad? Y empezó a hablar. Y dice que misma gente, hermanos, ¿verdad? De esa iglesia empezaron a ir con él y empezaron a escucharlo y empezaron, hermanos, a convertirse, a creer en Jesús, a creer el Evangelio, hermanos, como lo predicamos, ¿verdad? Y dice que muchos hermanos empezaron a irse con él y dice, y yo no quería entrar a esa ciudad, yo no quería entrar a ese pueblito, que porque eran muy hostiles. Pero desde antes, hermanos, él estaba diciendo, ¿verdad?, que Dios ya estaba preparando el corazón de esos hermanos y ya lo estaban esperando. Dice que tiempo después, ¿verdad?, les empezó a platicar con ellos y les preguntaba, ¿quieren que siga viniendo? Claro, hermano. Dice, de hecho, quisiéramos que viviera aquí, ¿verdad? Pasar tiempo con él, aprender más con él. Y hermanos, donde quiera, a donde Dios envía a sus siervos, Dios, hermanos, siempre está preparando a su pueblo.
Mire el versículo 44. Entonces, hermanos, vimos que Dios, hermanos, sigue obrando entre los no alcanzados, que Dios sigue obrando en el corazón de sus siervos. Pero número 3, Dios confirma, hermanos, su obra en los corazones. Mire el versículo 44. Versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios confirma, hermanos, su obra en el corazón de los que creen. Estos versículos, hermanos, son interesantes. Versículo 47, 46 dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el versículo 44, hermanos, dice que había unos de la circuncisión que se quedaron atónitos, ¿verdad? Porque dice que miraron cómo el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y hermanos, ¿sabe? Estos judíos eran fieles a sus costumbres. Yo puedo creer, hermanos, que estos eran los primeros bautistas, ¿verdad? Digo porque como bautistas, hermanos, siempre decimos, y claro, hermanos, tenemos la verdad, predicamos la verdad, pero pensamos, hermanos, que somos los únicos que estamos haciendo la obra de Dios, y que la obra de Dios solamente se hace a la manera que la hacemos nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, que el que hace la obra es Dios. Hermanos, pero lo que podemos ver en este versículo es que Dios desea que su iglesia se una, hermanos, a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Mire, muchas veces pensamos que si nosotros, hermanos, no hacemos la obra, pensamos que nadie más la va a hacer. Nosotros, hermanos, no vamos a inaugurar la obra misionera. Nosotros no vamos a ser la iglesia pionera en misiones. Pero sí podemos, hermanos, unirnos a lo que Dios está haciendo en su mundo. Porque es el mundo de Dios, hermanos. Amén. Es el mundo de Dios, hermanos. ¿Sabe? Y para eso Dios nos ha dado dones. Para eso Dios nos ha dado un liderazgo, hermanos. Y nos ha dado recursos de todo tipo, para que nos unamos a lo que Él está haciendo en su mundo. En pocas palabras, hermanos, somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y hay una sola misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? ¿Y qué? Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Es solo una misión. Y qué precioso, hermanos, ver cuando personas, ¿verdad?, se rinden al Evangelio. El viernes, ¿verdad?, vinieron los chicos del seminario. El hermano Sergio me decía, no hay necesidad que tú vayas con ellos, ¿verdad? Deja que ellos vayan. Le dije, no, hermano, pues mándelos, yo salgo con ellos, ¿verdad? Y salí con ellos, anduvimos caminando, ¿verdad?, en pleno calorón, ¿verdad, hermano? Pero qué gozo, hermanos, ver personas aceptar, qué precioso, muchos niños, hermanos, aceptando a Cristo. ¿Cómo se llama el hermano que venía acá manejando? El hermano Raimundo, su esposa, dando una clase ahí para niños, hermanos. Juntando niños y dando una clase para niños. Niños, hermanos, aceptando a Cristo en su corazón como Señor. Qué precioso. ¿Sabe? Dios nos ha dado cada recurso, hermanos, para que nos unamos a lo que Él está haciendo. Podemos decir que no tenemos mucho, pero vuelvo
Vuelvo a poner el ejemplo del endemoniado, hermanos. El endemoniado gadareno a los ojos de Jesús tenía los recursos suficientes para hacer la obra. Dios lo limpió. Dios, hermanos, lo sanó. Dios lo salvó. Aquel endemoniado, hermanos, llevaba en su cuerpo las marcas de su vida pasada. Dice la Biblia que él se cortaba. Dice la Biblia que tenía las marcas de las cadenas, hermanos, en su cuerpo. Pero ahora él tenía el Espíritu Santo, hermanos. Tenía el Espíritu del Dios todo suficiente para hacer la obra de Dios y compartir su fe. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que por lo menos impactó en 10 ciudades. Un hombre, hermanos. Dios, hermanos, no está limitado a mega iglesias que tienen muchos recursos para hacer la obra. Porque muchas veces pensamos, es que aquella iglesia manda, aquella iglesia da, aquella iglesia hace. Porque mira, es una iglesia de 400 personas, de 500 personas. Ellos tienen los recursos suficientes y pensamos que Dios se limita a ese tipo de cosas. Decimos, mírenos, hermanos, una iglesia tan pequeñita. Dios no está limitado a eso, hermanos. Dios lo único que espera de usted y de mí es que seamos obedientes. Con esto no estoy diciendo que mañana vamos a decir, ¿verdad? Vamos a mandar al hermano Luciano y a la hermana Edna de misioneros, ¿verdad? No. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que usted y yo tenemos los recursos suficientes como para mañana ir y hablarle a tus compañeros de escuela, ir y hablar a tus vecinos, ir y hablar a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos los recursos suficientes, hermanos. Tenemos el Espíritu del Señor. Mire, quisiera concluir en el capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 12. Pedro llega a Jerusalén. Los judíos empiezan a reclamarle, oye, ¿por qué, verdad, vas y por qué estás entre los gentiles? O sea, no tienes nada que hacer ahí, ¿verdad? Pero miren lo que les contesta el apóstol Pedro. Dice, les empieza a hablar de lo que pasó, la voz se oyó, cómo fueron por él, cómo fue hasta Jope. Y en el versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en pie en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabe? La vida piadosa, hermanos, de Cornelio no era sinónimo de salvación. Él era religioso. Como quizás, hermanos, muchos de nosotros, que pensamos, hermanos, que por venir a la iglesia tal vez pensamos que somos salvos, pero quizás solamente seamos religiosos, que pensemos que por dar una ofrenda, que por dar a misiones, que por servir a Dios, hermanos, somos salvos. Pudiéramos ser religiosos, hermanos. Pero sabe, aquí vemos que esta es la prueba de que Cornelio, hermano, realmente no conocía a Cristo. Él no tenía a Cristo, solamente tenía religión. Es la prueba, hermanos, de que la salvación no es por obras, sino que el Espíritu Santo es quien confirma, hermanos, la salvación.
Debiéramos examinar nuestra vida, hermanos, como diría el apóstol Pablo, examinaos si estáis vosotros en la fe. Y ver, hermanos, si realmente el Espíritu está en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, Él va a confirmar la salvación en nuestra vida. Él va a hacer cambios en nuestra vida. Él va a obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Aquí vemos, hermanos, que el único camino para entrar en el reino de Dios es Cristo. Y que el Espíritu Santo es quien confirma su obra. Pero también vemos otra cosa aquí, hermanos. Porque muchas veces dicen, ¿verdad? Es que yo no me bautizo porque pues tengo muy poquito de haber conocido a Cristo. Es que yo no me bautizo porque pues aún no he hecho cambios en mi vida. El único requisito para bautizarse, ¿cuál es, hermanos? Haber creído en Cristo. Y a veces, hermanos, ¿no es cierto que ponemos trabas? Es que no está discipulado, es que no esto, es que no lo otro. El único requisito, hermanos, para ser bautizado es haber creído en Cristo. ¿Sabes? Y muchas veces las trabas las ponemos nosotros, hermanos. Dios sigue obrando y Dios sigue confirmando su obra. Debemos dejar de ser religiosos y dejar que el Señor confirme su obra en nosotros y a través de nosotros. Dios, hermanos, fue el primer misionero. Él sigue siendo, hermanos, el misionero por excelencia. Pero ¿sabe una cosa? Él quiere que usted y yo seamos instrumentos en sus manos. Él sigue obrando entre los no alcanzados. Él sigue obrando, hermanos. Él sigue obrando en el corazón de sus siervos. Y Él sigue confirmando su obra. Pero Él quiere, hermanos, Él quiere usarlos a usted y a mí. Y quiere hacerlo, hermanos, a través de nuestra vida y a través de cada recurso que Él nos ha dado. Oramos. Señor y Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, mi Dios, porque tú sigues obrando. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú eres en el corazón de cada hermano, de cada siervo aquí presente, y que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu obre nuestro corazón y nos ayudes a reconocer que la obra es tuya, que la obra tú la haces, Señor, y que tú confirmas tu obra, pero que tú, Señor, usas a personas como cada uno de los que estamos aquí, con corazones obedientes y dispuestos a dejarse usar. Ruego, Señor, que tu palabra obre en nuestro corazón y nos ayude, Señor, entonces a ponerla en práctica en nuestra vida y que podamos, Señor, tomar los recursos que tú nos has dado y poder comenzar a hacer tu obra, Señor, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y donde quiera que estemos, Señor, y que tú seas glorificado a través, Señor, de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.